señalada. Bueno, es para dar a conocer a la población ayacuchana que esta tarde a las 6, aproximadamente en el auditorio del Centro Cultural de la Universidad, se va a presentar esta revista muy interesante, la número 96. ¿Cómo educar en ciudadanía en la escuela? Trae esta revista de educación y cultura. Señora María, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al público y a los ciudadanos de Ayacucho. Bueno, teníamos información ya de esta revista. ¿Cuánto tiempo demora en este tipo de revistas hacer? Porque es una revista especializada. Sí, en realidad sacamos 3 números al año, es decir, nos demoramos 4 meses en elaborar cada una, porque hay que invitar autores, hay que primero recibir su aceptación. Nosotros hacemos una propuesta de los temas sobre los cuales queremos que escriban. Tratamos de que los autores no sean solo limeños, sino que vengan de regiones. Me da la oportunidad de invitar también a educadores y a investigadores ayacuchanos que quieran participar en la revista, porque todo número tiene una convocatoria o 2 convocatorias abiertas. En la del próximo número todavía no la hemos publicado, pero la vamos a publicar pronto. El próximo número va a estar dedicado a la educación de los adolescentes. Entonces, aquellos que tengan experiencias innovadoras en la educación de los adolescentes, no solo formal, también puede ser no formal, vayan preparándose, porque la oficina de tarea en Ayacucho difundirá pronto en la convocatoria abierta para autores que quieran publicar en la revista en el próximo número, ¿no? En la familia, la instrucción es importante para el niño desde en la concepción. Es importante la instrucción, pero la revista nos llama la educación. ¿Cómo educar en la ciudadanía, en la escuela? Porque la educación ya desde que el niño empieza a leer y estar de manera horizontal con sus demás amiguitos. Así es. Bueno, este número está tratando un tema de gran actualidad, porque el número está dedicado a la corrupción en el sector, en el Estado, pero sobre todo la corrupción en el sector educación, y las acciones que el Estado ha tomado para luchar contra la corrupción de funcionarios en particular, pero también contra la microcorrupción, y las acciones que podemos realizar los educadores desde las escuelas, desde la escuela inicial, como usted me había dicho, desde el centro de educación inicial, pasando por la primaria, la secundaria e incluso la superior, para educar a los niños, los adolescentes y los jóvenes en valores y en acciones de participación ciudadana en los problemas del país y el bien común, ¿no? Entonces, este es el contenido del número. Tiene artículos realmente de gran interés sobre el tema de la educación ciudadana. Es difícil educar en ciudadanía. ¿Y cómo ve usted la ciudadanía? ¿Cómo califica? ¿Cómo está la calidad? Sí, bueno, en realidad tenemos un trabajo enorme. En los problemas de corrupción que acabamos de ver y que estamos viviendo en el país son una evidencia de que no hemos hecho suficiente en educación ciudadana en ninguno de los niveles del sistema educativo. Es decir, si tenemos jueces, para mencionar el último escándalo de corrupción, si tenemos jueces llamados a hacer justicia, que justamente lo que hacen es tráfico de influencias, venta de puestos o lo que fuese, significa que esos profesionales desde niños, pasando por la secundaria y en su formación como abogados y jueces, no aprendieron que están al servicio de la población, al servicio de los intereses de la población y de sus problemas, al servicio de la justicia, de hacer justicia y no de aprovechamiento personal. La corrupción se describe como el aprovechamiento para fines particulares de una función pública, y eso es lo que han hecho los jueces. Puede ocurrir también con los maestros son servidores públicos y también pueden aprovechar su función pública para cometer actos de corrupción, como hacerle pagar a los padres por la matrícula, cuando la matrícula es gratuita, ¿no? O hacer cobros indebidos, por ejemplo, dentro de la escuela, que es uno de los actos de corrupción más frecuentes en el sistema educativo peruano. Tenemos proyectos educativos locales, tenemos proyectos educativos regionales, tenemos un proyecto educativo nacional, el PERP, el PEN. Muy bien, ahí no están contenidos esta educación en ciudadanía. Pero antes de que usted responda,
queremos comunicarnos con nuestra población, si se pone, por favor. Con mucho gusto. Muy buenas tardes, le escucha a la señora María Amelia Palacios, directora de Revista de Educación y Cultura de Tarea. Bien, buenas tardes. Permítame expresar un saludo a su invitada, a la señora, también a usted, señor periodista, y también a su vasta audiencia. Estaba escuchando atentamente, más que todo, ¿qué debemos hacer los maestros ante la corrupción? Ujú. Mira, primero tenemos que decirlo también a todo el pueblo y también los profesionales deben entender que la corrupción es estructural. La corrupción es igual al sistema neoliberalismo. El sistema neoliberalismo, el capitalismo no existe sin la corrupción. ¿Por qué? Porque las empresas están a la gana-gana en la competencia, necesariamente tienen que apoderarse del poder de la presidencia para ganar a otra empresa. Igualito también es el funcionario. Vemos cómo lo han corrompido a todo el Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, nadie se salva, hasta el Consejo Nacional de Magistratura. Y también último, ¿no? Acá en Huamanga también está la corrupción. Y por último, ¿no? A nosotros nos da mucha pena a los maestros que hemos salido a las calles a luchar justamente por la corrupción, para que haya más presupuesto para la educación. Sin embargo, el gobierno, simplemente por mantener el status quo, la corrupción, nos ha respondido como quien dice: usted no debe luchar, ni debe salir, no debe denunciar la corrupción, mucho menos otros temas. Nos ha descontado y ahora nos persiguen con procesos administrativos. Entonces, ¿ahora qué quedan? No, todos los ciudadanos debemos luchar para que se cambie toda la nueva constitución política del Estado. Y yo felicito a toda la población que han salido hoy día a protestar y decirle: queremos nueva constitución política del Estado y queremos nuevas elecciones. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Un docente pregunta: ¿cómo educar en ciudadanía? Sí. Bueno, lo primero que quisiera comentar es que si bien la corrupción es estructural, no está solamente en las altas esferas del poder, está en las personas y está también en la escuela. O no se venden notas en la escuela, o no se venden notas en la universidad. Es decir, hay una responsabilidad del poder, pero también hay una responsabilidad personal, ¿no es cierto? Entonces, eso es una primera cosa que creo que todos debemos entender. Si yo estoy dispuesto a pagar una coima a un policía para evitar una multa, soy parte de la corrupción estructural. No solamente lo es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué puede hacer el profesor desde la educación? Muchísimo. Casi todos los planes anticorrupción o políticas anticorrupción en todos los países del mundo dicen que una de las estrategias, uno de los medios más importantes para evitar y luchar contra la corrupción es la educación, ¿no? Terminan diciendo es la educación, no solamente las sanciones y el Poder Judicial, porque hay que tener, frente al acto de corrupción, hay que tener una respuesta, y la respuesta es aceptarlo, tolerarlo, confabularse con la corrupción o simplemente evitarlo, protestar contra ella y denunciarlo. O sea, los medios, acá estamos en Radio Wari, ¿no? Estoy segura que Radio Wari acoge a los ciudadanos que son testigos de actos de corrupción y puede acogerlos y darlos a conocer. No hay que esconder la corrupción, hay que hacerla, hay que transparentarla, ¿no? Y por otra parte, hay que practicar valores que son los que la escuela tiene que inculcar. El bien común. Yo no puedo utilizar los recursos de los padres de familia en mi beneficio personal. Yo no puedo utilizar nada que sea del colectivo y del bien de todos en mi beneficio personal. Lo tengo que usar para todos, para el bien común, para el bienestar de todos. Y lo otro es que tengo que enseñar con el ejemplo, ¿no? Es decir, la mejor manera de educar a la ciudadanía es con mi propio actuar personal, no es con el discurso. Yo ahora estoy dando un discurso, pero evidentemente la mejor manera, yo soy educadora, de educar a mis alumnos en educación ciudadana es
participando, por ejemplo, en actividades políticas. Hoy día no estoy yo en Lima, que va a haber una gran marcha en contra de la corrupción, pero si estuviera en Lima estaría allí y diría, yo soy una ciudadana que protesta con lo que ha pasado y lo que estamos viendo de niveles de corrupción en el sistema judicial, ¿no? Entonces, y en la práctica más pequeña, no solamente en estas protestas, no solo en la vigilancia de la corrupción en los altos esferas del poder, sino también en la cotidiana, en la que se da en la escuela, ¿no? En la que tengo que protestar si es que veo algún acto de corrupción en la propia escuela y no ser parte de él, ¿no? Bueno, usted está comunicándose con su pueblo y eso es lo más importante, a lo menos en esta emisora. Bueno, tenemos otra llamada telefónica. Le escucha la señora María Amelia, directora de Revista de Educación y Cultura de Tarea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto, en principio, bueno, no pude entrar en mi llamada en el momento que le entrevistaban a la política Verónica Mendoza, ¿no? Pero esta señora está queriendo hacer protagonismo político aprovechando y poniéndose como protagonista principal de esta indignación nacional que tenemos ante toda esta situación de corruptela que hay en todo nivel, ¿no? Eso creo que hay que criticar, ¿no? Y también no dejarle a nadie, ¿no? Porque si se van todos, pues, ¿no? Y ella quiere pasar de la heroína. Con respecto a esto de la corrupción, yo coincido con la señora Marianela en el sentido de que la corrupción está a todo nivel, inclusive ahora hasta en los jóvenes, y en los niños, ¿no? También, por cuanto la educación ya no es sino una instrucción. Los padres de familia no tienen autoridad. La ley les ha recortado las manos, ¿no? Hasta cierto punto, y no les ha preparado en los nuevos enfoques y paradigmas de la educación, de manera que los padres no están preparados para abordar determinados temas y tener peso, autoridad sobre sus hijos, ¿no? Y esto es de verdad lamentable porque estamos teniendo los resultados que ahora tenemos. A la sociedad se le puede envenenar a través de la educación. Hemos dejado que a nuestros niños, por ejemplo, se les eduque en el libertinaje sexual, se les eduque en el hecho de que la virginidad es una cosa tradicional que no tiene ningún valor, ¿no? Y esto no puede ser. Creo que tenemos que saber salvaguardar las cosas buenas que tenemos del pasado, porque esto es precisamente lo que ha construido la sociedad. Y en este sentido, de repente poder hacer un planteamiento enfocándonos en que esto de la corrupción, que siempre ha existido y siempre va a existir, pero de lo cual tenemos que tener mecanismos concretos para poder nosotros defendernos como sociedad, ¿no? Lamentablemente, las normas que existen actualmente no nos permiten hacer esta defensa de los verdaderos intereses del pueblo, ¿no? Y hasta qué punto, mi pregunta en todo caso sería esto, ¿no? Podemos articular mecanismos que puedan, desde cualquier punto de la sociedad, ¿no? Poder hacer que la corrupción no progrese, prevenirla cuando está en sus inicios, ¿no? Entonces sería mi pregunta. Muchas gracias. Muy amable. Bien, en efecto, una forma de prevenirla, lo ha dicho usted muy bien, es la educación. Y una de las funciones de la ciudadanía, y cuando digo de ciudadanía hablo también de los padres de familia, evidentemente, es la vigilancia, ¿no? O sea, la Constitución y las leyes nos dan la prerrogativa de vigilar que se cumplan las leyes y las políticas públicas. En realidad nuestro país todavía, justamente porque no tiene esta educación ciudadana, no conoce bien sus derechos, tampoco a veces sus obligaciones, y no participa suficientemente en la vigilancia de nuestras autoridades y del cumplimiento de las funciones para las cuales han sido designados, ¿no? Los jueces están para hacer justicia. Yo estoy muy contenta, como todos los que estamos viendo lo que está ocurriendo hoy día en el país, es que la ciudadanía se ha indignado, porque además hay que tener, digamos, la ética. La formación ética en la ciudadanía supone también sentimientos. Si yo soy indiferente a la corrupción, no hay manera de hacer una práctica de la ciudadanía ni de los valores éticos. La indignación, el sentirse humillado cuando los derechos no son respetados, son parte de lo que los profesores
el gremio magisterial, la profesión docente, voy a decir mejor, tiene la obligación de desarrollar en los estudiantes. Los estudiantes tienen que indignarse frente a la violencia. Los estudiantes tienen que indignarse frente a la humillación de un compañero porque tiene una discapacidad o porque habla otra lengua que es distinta al castellano, como si el castellano fuese superior a cualquier otra lengua, ¿no? Las lenguas no tienen superioridad entre sí. Esa indignación que ahora estamos viendo masivamente, a mí me gustaría aún que fuera más masiva en todo el país, es un buen síntoma desde mi punto de vista, porque por fin la población muestra una indignación frente a hechos que ya son insoportables, que no pueden ser resistidos, ¿no? Y eso le da un mensaje al poder, le da un mensaje claro al poder. Muy bien. Esto es solamente un motivar para esta tarde a las 6 de la tarde. Reitero usted la invitación para nuestra población. ¿Qué es esto de microcorrupción en una escuela rural? Así es. Y temas, por ejemplo, cómo acercarnos a la educación y la corrupción en el Perú contemporáneo. Y en fin, todo esto se va a hablar. Así es. Reitero usted la invitación. Muchísimas gracias. Yo invito a todos los que puedan acompañarnos esta tarde a las 6 en el Centro Cultural de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en la Plaza de Armas, en uno de los portales de la Plaza de Armas, en el que vamos a presentar la revista Tarea Tres Personas, ¿no? La que habla va a ser una presentación del número en general, pero tenemos además a un autor de uno de los artículos, no es el que he mencionado el señor periodista, porque ese lo presentamos en Cusco con la autora del artículo sobre la microcorrupción en la escuela rural. Hoy día nos va a acompañar Leonardo Piscoya, que es profesor de la Universidad Católica y también del Colegio Isabel Flores de Oliva de Lima. Él es profesor de educación ciudadana, es un magnífico profesor de educación ciudadana. Yo he tenido oportunidad de conocer algunas de sus clases, y él escribe un artículo sobre las rutas de aprendizaje en cívica y ciudadanía. Entonces, él va a hablar de su artículo y la relación con la corrupción también, ¿no? Y finalmente vamos a tener a un profesor, el profesor Cabero, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que va a hacer una reflexión de lo que el número le dice a la población y al contexto ayacuchano, porque aquí también, por supuesto, hay corrupción, ¿no? Como todo el país, como se ha dicho bien. Lo último que quiero decir es que los esperamos, todos los que vengan se van a llevar el número de la revista, no está en venta, va a ser obsequiada a todos los que nos acompañen esta tarde. Así que nos vemos, espero, a las 6 de la tarde. Principalmente los educadores, maestros, padres de familia, que es importante conocer, y seguramente va a haber un coloquio, ¿no? Y va a haber hay un momento de diálogo, efectivamente. Sí. Muchas gracias, señora María Amelia Palacios, directora de la revista Educación y Cultura de Tarea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.